David fue el ventrílocuo más grande que conocí. O lo es, no sé. Ahora no sé. Pero juro por mi madre que se caiga muerta ahora mismo, que nunca vi, o mejor dicho, escuché, un ventrílocuo como él. Y eso que yo he conocido a las estrellas de este negocio. Yo trabajé con Seymour, el gran Seymour que era de Luisiana y murió de cáncer el mes pasado. Está bien que Seymour no era ventrílocuo, sino que cortaba perfiles sobre papel. Lo suyo no tenía mucho que ver con lo que hacía David. Seymour tomaba una tijera, elegía a alguien del público y recortaba en papel el perfil de ese tipo. Era una verdadera maravilla y juro por mi madre que se caiga muerta ahora mismo donde quiera que esté, que jamás he visto a nadie hacer eso. Yo le insistía para que recortara rostros de frente y no de perfil, pero Seymour me miraba y no contestaba nada. Tenía la arrogancia de los grandes y creo que me trataba con cierto desprecio. Pero yo le decía que los ricos, los famosos, los millonarios se hacían retratar por los grandes pintores siempre de frente, o un poco de perfil. De medio perfil, digamos, como las fotos que uno se saca para el carnet de conducir, pero nunca totalmente de perfil. Mi madre tiene aún un retrato de Jesucristo con un corazón sangrante en la mano que es una maravilla, y Jesucristo está mirando hacia adelante. Incluso ella me decía que yo caminara de un extremo a otro de la habitación y que los ojos de Jesucristo me seguirían. Yo lo hice muchas veces y era cierto. Me valió más de un golpe, pues varias veces choqué contra la máquina de coser y me abrí el labio. Pero la experiencia valía la pena, ya que allí tú te dabas cuenta de por qué Dios todo lo ve, porque te sigue con la mirada por más veloz que tú te desplaces. Tú puedes subirte a un coche y ponerlo a 1000 millas por hora en la carretera a Maine y Dios te seguirá con la mirada hasta que te hagas mierda contra otro coche en el momento menos pensado. Es así, y Jesucristo está casi de frente, nunca de perfil. Quizás él, en su infinita bondad, tenía un perfil poco favorable y se negaba a salir retratado de costado. Quizás él era como esos artistas que han estudiado su perfil favorable y se niegan a que los fotografíen del otro. Porque tú crees que tus dos perfiles son iguales, pero no es así. Yo mismo, sin ir más lejos, tengo una fosa nasal mucho más dilatada que la otra y la gente lo advierte. Algo pasa en tu cara, me dijo un día una muchacha. Y yo no me atreví a decirle la verdad temiendo que me dejara. Quizá Jesucristo tenía una fosa más grande que la otra, o tal vez tenía la nariz ganchuda, como Barbara Streisand. Tú ves a la Streisand de frente y es una cosa, pero de perfil el asunto se pone bravo. A Jesucristo tal vez le pasaba algo similar, o tendría la nariz achatada como los negros, como Tony Larumbe, el negro que tocaba combo en el Marabú. Le dije todo esto a Seymour, pero no me hizo caso, siguió con sus perfiles. Creo que pensaba que yo era muy bruto, ya que mi número consistía en doblar cosas en el escenario. Me daban un bolígrafo, una lapicera, un bastón, un reloj, un caramelo y yo lo doblaba. Ese era mi número. El único que me trataba bien era David, el mejor ventrílocuo que he visto en mi vida, o que he oído. Era el único que accedía a comer conmigo cuando estábamos de gira. Y aquellas cenas parecían una conglomeración. ¿Conglomeración se dice? Parecía que una multitud comía con nosotros dos. David podía hacer más de 15 voces diferentes con el estómago. Hacía imitaciones con el estómago. Sacaba perfecta la voz de Nixon con el estómago. Yo no podía creerlo. Más de una vez le pedí que me explicara cómo era que lo lograba. ¿Cómo era posible que un ser humano hablara con el estómago? Me dijo que era muy complicado, que era algo como la televisión, que había que disfrutarlo sin procurar entenderlo. Yo nunca he entendido cómo alguien puede ser filmado en una parte del mundo y salir su imagen al mismo tiempo en un televisor de las antípodas. Creo que es así como les dicen. O no, me parece que las antípodas son unas islas del Caribe. David tenía un muñeco y el muñeco le contestaba. Yo miraba fijamente la boca de David mientras hacía hablar al muñeco para ver si le pescaba un movimiento, un temblor en los labios al menos, pero juro por mi madre que se caiga muerta ahora mismo, que nunca pude agarrarlo en algo de eso. El bastardo fumaba incluso para hacerlo más difícil. Yo palmeaba y golpeaba sobre la mesa de alegría y admiración, y más de una vez rompí todos los platos y las botellas. Por eso también decían que soy bruto. Pero sucede simplemente que soy una persona demostrativa, así de simple.
La última vez que vi a David se iba a un congreso de ventrílocuos en Wichita. Yo sabía que él iba a triunfar y que se luciría en aquel congreso. Estoy hablando del año 77. Después no lo vi más. Él había dicho que volvería al Melody Varieté a trabajar con nosotros, pero no volvió. Yo ya lo sabía. Apenas lo conocieran los otros ventrílocuos, apenas los representantes supieran de sus virtudes, David no volvería más al Melody. El Melody era para tipos como Seymour o como yo, que seguíamos trabajando por monedas, conscientes de que el Nobel de Entretenimientos no había sido hecho para nosotros. Pasaron muchos años, no sé cuántos. Supe de las andanzas de David por algunas noticias en los diarios, por comentarios de artistas que iban y venían, o bien por la televisión. Cada tanto, al volver por la noche tarde a mi casa, mi madre estaba viendo box de aficionados y pasaban avisos de espectáculos que llegaban a Knoxville. Varias veces lo vi anunciando a David. «David Baylor y su estómago maravilloso», decía el aviso. «Viene la troupe de los hermanos Perry, esos delincuentes». O bien en el elenco de Mr. Donovan y las Levasseur Sisters. O a veces secundado a Sylvie Mercury, la foca ilusionista que a mí tanto me gustaba. Pero tras unos años lo vi anunciado como figura principal y nada menos que en Broadway. «David Baylor, su estómago maravilloso y gran elenco», decía el anuncio, y recuerdo que aquella noche abrí una botella reservada de un vino de Madeira, portugués, que resultó una porquería, y brindé por él, yo solo, mientras mi madre veía un combate entre Everett Pearson y un asiático al que destrozó en 4 rounds. Seymour, por ejemplo, no se alegró con la noticia porque estoy seguro de que sentía gran envidia por David. Dudó sobre su éxito y se preguntó a los gritos con quién habría tenido que acostarse David para alcanzar esas alturas. Incluso sugirió que su suceso junto a Sylvie, la foca ilusionista, bien podía obedecer a una relación contra natura con ella, relación a la que David, según Seymour, habría accedido por mera conveniencia. Juro por mi madre que se caiga muerta aquí mismo que tuve que contenerme para no golpear a Seymour. Viejo rencoroso, él sabía que nunca podría acceder a las grandes marquesinas en tanto siguiera cortando perfiles en papel únicamente. Vivía esperando una respuesta desde la Casa Blanca, donde le dijeran que Lyndon Johnson accedía a ser retratado por Seymour Stanhope y así aparecer en la tapa del Time. Igual comportamiento que Seymour tuvo George Librarian, un tejano que había llegado al Melody para reemplazar a David y se presentaba con su pulga amaestrada. Su número era bueno, pero el público no alcanzaba a divisar a la pulga que hacía equilibrio en un trapecio a 15 yardas sobre el nivel del piso. Aún me parece ver a toda esa pobre gente, noche tras noche, torcidos sus cuellos, mirando hacia arriba con esfuerzo, procurando ver esa puta pulga que se jugaba la vida tan alto. Yo reconozco que el número era sensacional y que jamás vi a una pulga arriesgar en un salto lo que arriesgaba aquella. Pero en la práctica era imposible. Nadie puede ver una pulga desde tan lejos y los redobles de los tambores parecían inútiles anunciando cada salto mortal porque la gente no llegaba a ver a Maggie ni por asomo. Mi número, en cambio, iba bien. Es cierto que yo, con el tiempo, lo había enriquecido. Ahora podían subir espectadores al pequeño escenario y pegarme con palos o con un pesadísimo martillo ferroviario en los abdominales para probar mi fortaleza, y aquello había acrecentado enormemente el atractivo del número. Yo aguantaba todo, y seguía doblando cosas. Cucharas, tenedores, cuchillos, hasta monedas de 5 céntimos yo retorcía. También estaba permitido arrojarme cosas tratando de no golpearme en la cara. Ese número era formidable. Al principio el público no entraba en confianza, pero bastaba que alguno medio borracho me acertara con una copa de helado o con un pesado cenicero de vidrio de esos de Cinzano, que ya todos se animaban y me sepultaban a pedradas. Supe que hubo gente que se traía de afuera pedazos de baldosas o trozos de mampostería que arrancaban del piso del aparcamiento. Pero yo aguantaba todo. El hombre de acero me presentaba a Mr. Ediven con una música marcial, y él mismo se apresuraba a pegarme una patada en la espinilla para animar a la audiencia. Por eso tuve plata suficiente para ir a verlo a David cuando vino a Knoxville. Lo había anunciado en el Pacific una tarde de marzo y le comenté a Mr. Ediven que viajaría a verlo. Ediven no quiso darme permiso pues me dijo que tenía contratadas 20 mesas aquella noche con estudiantes de neurología recién graduados que venían a festejar conmigo y traían sus propios proyectiles. Pero, pese a que me debo a mi público, me fui lo mismo.
David había sido muy bueno conmigo y esas son cosas que tú siempre recuerdas. Yo olvido con facilidad a aquellos que me hacen daño, como he olvidado al hijo de puta del señor Several, que me golpeó con una cortadora de césped cuando yo tenía solo 3 años. Pero recuerdo eternamente a los bondadosos. Juro por mi madre que no reconocería a ninguno de los espectadores que noche a noche me arrojan sus objetos. Lo juro. Ellos acá y yo allá. Después de todo, gracias a ello, he podido hacerme un nombre en mi profesión. Fui a ver a David y me llevé una sorpresa. Esperé encontrarlo en el pináculo de la fama, como quien dice, y me hallé con un hombre desesperado. Porque fui a saludarlo al camarín antes del show. Es una ventaja que tenemos la gente del espectáculo. Presenté a la entrada mi carné de asociado al sindicato de variedades y me dejaron pasar. Dije, además, que era amigo de David. Me trataron con frialdad, lo reconozco, pero debo decirte que ese teatro, sorpresivamente, era apenas algo más que una covacha. El Melody, nuestra vieja cueva, no tenía demasiado que envidiarle a esa sala. Por suerte, David dijo que me dejasen pasar y nos confundimos en un abrazo. Estaba igual físicamente, pero lo noté muy caído. Al principio todo fue bien, Thomas, me dijo. Lo sé, contesté al punto. He seguido tu carrera por los diarios y la televisión. Me alegré mucho las veces que vi tu nombre junto al de Valerie Fortuna o al de la foca Sylvie Mercury. Supe que habías llegado. Pero David no estaba bien. Recuerdo que se sentó en una silla. Su abatimiento parecía abrumador. Luego las cosas comenzaron a ir mal, Thomas, me confesó. Aflojó el trabajo y empecé a tener problemas con mi estómago. ¿Qué tipo de problemas?, le dije. Porque sé de ventrílocuos que no cuidaron su dieta y cayeron en la trampa de la comida mexicana. Gente que fue seducida por la quesadilla, los tamales y el chile picante y destruyó su arma de trabajo de la noche a la mañana. Nada de eso, me dijo David. Es que dejé de dominar mi propio estómago. ¿Tenías incontinencia? ¿Te cagabas encima?, le pregunté, porque conocía el caso a través de mi madre, que más de una vez se ha ensuciado por no perderse una pelea. Nada de eso, me dijo. Mi estómago empezó a hablar por su cuenta, a decir lo que se le venía en gana. Recuerdo que mi estupor no tuvo límites. Aquello era demasiado, incluso para alguien como yo, hecho entre las bambalinas, que ha visto a un contorsionista, Jeff Holcomb, vegetando hecho un nudo en un hospital de emergencia en Atlanta. Pero mi sorpresa duró poco. Un órgano tan magistral como el de David podía producir hechos asombrosos como ese. Tú conocías ese estómago y podías esperar de él cualquier cosa. Y allí mismo David me hizo una demostración, sin muñeco ni nada. «Hola, Swami, ¿cómo estás?», dijo. Él llamaba siempre Swami a su estómago. Y entonces oí de nuevo aquella voz algo sofocada, particular, que tan familiar me había sido tiempo atrás. «Fantástico, David. ¿Con quién está tu mujer ahora?», contestó el estómago. Pero no era una voz agradable. Tenía un tono sarcástico. ¿Mordaz se dice? Mordaz. Podía ser una réplica intencionada de un sketch picaresco, pero no me sonó así. «¿Has visto?», gimoteó David mirándome. «Ya no lo domino. Dice lo que él quiere. ¿Y por qué crees que me hostiga con mi mujer? Sabe que Elena me dejó. Me dejó porque ya no aguantaba esta vida de privaciones». Miré a David y parecía estar casi acostado sobre una pequeña mesita del camarín. Se lo veía a punto de llorar. «Cuando vino la primera época sin trabajo», siguió mi amigo, «cosa lógica y natural en los comienzos de todo artista, tú bien lo sabes, Tom, él comenzó a fastidiarme». «Echa algo de comer hacia aquí, David», me gritaba en cualquier momento y frente a cualquier persona. Yo traté de imponerme. Me desgañitaba procurando hacerlo callar. «Soy tu socio, imbécil», continuaba mi estómago. «No podrás hacerme callar tan fácilmente». En el camarín, mi pobre amigo había vuelto a ponerse de pie y comenzaba a vestirse con un cansancio de hombre vencido. Un infierno, Thomas, te lo aseguro. Discusiones frente al público, peleas por los contratos, reproches por la comida. Y allí oí de nuevo la voz irritante y provocadora de su estómago, a los gritos, sin reparar en que David no estaba solo, que se hallaba con un viejo amigo, con un colega de las tablas. «¿Y qué esperas, inútil?», chilló aquel estómago. «¿Que aplaudiera tu ineficacia?
que diera hurras por el hecho de no haber conseguido ni un show más o menos respetable meses y meses? Juro por mi madre que se caiga muerta aquí mismo que aquello me puso mal. Frente a mí, frente a mis ojos, mi amigo del alma, el artista envidiado y querido por todos los públicos, por las audiencias más exigentes, estaba siendo vapuleado, herido y vilipendiado. ¿Así se dice? Vilipendiado por su propio estómago. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. David, casi lloroso, señaló sobre la faja roja que sostenía su pantalón. ¡Siempre protestando! ¡Siempre protestando! Me puse de pie, molesto y lastimado por lo tenso de la situación. Y se escuchó de nuevo la voz hiriente. Y tú siempre contando la misma historia al primer imbécil que se te cruza. Y allí ya no pude contenerme. Uno es bueno, pero tiene un límite. Eché mi brazo hacia atrás y le asesté un puñetazo fenomenal a ese estómago carente del más mínimo respeto ni consideración hacia una estrella de nuestro varieté. Sentí cómo mi brazo se hundía hasta el codo en el blanduzco estómago de David y el quejido tremendo de éste al doblarse en dos. Luego estuve como 10 minutos arrodillado en el piso, acariciando la cabeza transpirada de mi amigo, tratando de que volviera a hablar y a respirar normalmente. Verás que así ya no volverá a hablarte en ese tono, David, le decía, limpiándole la frente enrojecida con un pañuelo. Verás cómo así aprende a respetar a quien le da de comer, David. En eso alguien golpeó la puerta del camarín desde afuera y gritó «¡3 minutos!» y supuse que debía irme y dejar a mi amigo terminar de vestirse. «Ya verás, David», insistí antes de marcharme. «Ahora lo pensará 2 veces antes de molestarte como lo ha hecho. Llámame todas las veces que sea necesario». Antes de cerrar la puerta vi como David, con la cara de un color violáceo verdoso, procuraba incorporarse tomándose de una silla. Lo vi asentir con la cabeza sin poder hablar aún. Hacía unos ruidos guturales. ¿Guturales se dice? Como si se hubiese atragantado con un hueso de pollo. Pero, pese a todo, supe, por la expresión de sus ojos, a punto de saltárseles de las órbitas, que había comprendido. Luego fui hasta la sala y esperé el espectáculo. Había bastante gente y, por alguna causa que escapa a mi comprensión, el número de David tardó como media hora en comenzar. Pero después mi amigo salió como siempre, y estuvo de lo más bien.